Muy bien, empezando con líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido incoloro que de cierta forma va a estar bañando o cubriendo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Representa el 10% del volumen intracraneal y su volumen va a variar de 10 a 60 mililitros en lo que son neonatos y de 70 a 160 mililitros en adultos. Y este se va a estar dividiendo entre estas tres partes, que es el sistema ventricular, el canal espinal y el espacio subaracnoideo. Este volumen de líquido cefalorraquídeo no va a ser un volumen constante y va a sufrir variaciones por diferentes motivos que veremos más adelante en la presentación. Respecto a sus funciones, se dice que la función primaria del líquido cefalorraquídeo va a ser la mecánica, es decir, va a ejercer un efecto protector para el encéfalo y la médula espinal, protegiéndolos de pues, cualquier golpe o que sea potencialmente lesivo para este y manteniendo la masa cefálica como tal en suspensión para lograr disminuir lo que es su peso pasando de 1500 gramos que pesa esta masa encefálica en el aire a solamente 50 gramos al estar suspendida en lo que es este líquido. Además, va a contribuir a lo que es las funciones de nutrición y el transporte de diferentes sustancias, ya sea como los productos de desecho del metabolismo cerebral, tales como el CO2, el lactato y los iones de hidrógeno que se pueden estar generando. Hablando de su formación, Este, diariamente se están produciendo aproximadamente 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo a una velocidad promedio de 22 mililitros por hora o 0,35 mililitros por minuto. Si recordamos los volúmenes que ya teníamos, podemos decir que este líquido cefalorraquídeo se va a renovar de 4 a 5 veces diariamente y la producción de este va a tener dos diferentes orígenes, siendo el origen plexual y el origen extraplexual. Hablando del origen plexual, se refiere a los plexos coroideos que se encuentran en los cuatro ventrículos cerebrales, el primero y el segundo, que son los ventrículos, bueno, se consideran los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y estos van a tener a cargo lo que son el 70% de la producción de líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos son estructuras formadas por un gran número de capilares que van a estar formando como una red que rodean a las células similares a las epiteliales. Y esto va a ocasionar que se puedan difundir y intercambiar sustancias para la formación de líquido. El origen extraplexual se refiere nada más a la producción de líquido cefalorraquídeo que se lleva a cabo en lo que es el epitelio ependimario a partir del líquido intersticial, de la misma masa encefálica. Los vasos de las paredes en estos plexos coroideos van a permitir la difusión pasiva de diferentes sustancias de lo que es el plasma sanguíneo hacia el espacio extracelular. Déjame aquí. Bueno, a lo que es el espacio extracelular que va a rodear a las células coroideas. Esta red va a estar situada en las paredes de los ventrículos, como podemos ver de este lado, y va a permitir este proceso de producción que se lleva a cabo en tres diferentes instancias. La primera siendo el ultrafiltrado y la absorción, la segunda siendo lo que es la transformación dentro de la célula del epitelio coroideo, y la tercera que es la excreción dentro del sistema ventricular. Como podemos ver, aquí están los pasos. El agua y el sodio se dice que se van a difundir con facilidad, tanto desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo como en la dirección contraria, y el transporte del sodio, que es el principal catión del líquido cefalorraquídeo, se va a lograr por la bomba de intercambio de iones sodio y potasio, que va a regular lo que es la concentración intracelular de este ion y va a aumentar su transporte activo, lo que va a permitir que se pueda realizar lo que es el intercambio entre los iones de sodio e hidrógeno y el cotransporte de sodio y cloro. Estos dos últimos mecanismos, el intercambio de sodio e hidrógeno y la bomba de cloro, va a regular lo que es el pH intracelular. Y de esa manera se va a realizar lo que es la formación del líquido.
Pasando a lo que es ya como tal la circulación, el líquido cefalorraquídeo desde su, ¿dónde puedo? Ok, aquí. El líquido cefalorraquídeo desde su sitio principal de formación, que son en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, aquí más o menos, va a fluir de manera descendente a lo que es el tercer ventrículo a través de lo que conocemos como el agujero de Monro o también conocido como el foramen interventricular, que es este de aquí. Y de aquí va a pasar a través del acueducto de Silvio, del tercer al cuarto ventrículo. Y una vez ya estando en el cuarto ventrículo, va a atravesar lo que conocemos como los agujeros de Luschka y el agujero de Magenti, que lo podemos ver de mejor manera de este lado, donde tenemos que el agujero, bueno, perdón, los agujeros laterales de Luschka se van a encontrar de este lado y los agujeros de Magenti se van a encontrar aquí de manera más medial. El flujo bueno, una vez ya atravesando estos orificios, ahora va a proseguir a lo que son ya como tal las cisternas que penetran en lo que es ya como tal la duna madre para lograr su absorción. El flujo de líquido cefalorraquídeo se va a encontrar impulsado por lo que es como tal la sístole cardíaca, la inhalación respiratoria y el movimiento de los cilios de las células ependimales, lo que va a permitir este flujo que tenemos de este lado. Hablando de su reabsorción, el líquido cefalorraquídeo se va a absorber en las vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades son como bueno, las describían como excrescencias microscópicas de esta membrana aracnoidea que va a penetrar en lo que es como tal como tal la dura madre y va a protuir hacia lo que es el seno cavernoso y va a formar estas granulaciones aracnoideas intravenosas que también se conocen como cuerpos de Paccioni. Estas estructuras van a permitir finalmente que el líquido cefalorraquídeo salga del espacio subaracnoideo y entre a lo que es el torrente sanguíneo para su reabsorción. Bueno, ya pasando un poco a hablar sobre el volumen y la tensión del líquido cefalorraquídeo, pues hay que nada más mencionar que en decúbito, pues esta presión va a ser aproximadamente 8 milímetros de mercurio o de 111 milímetros de agua, recordando que cada milímetro de mercurio es aproximadamente, bueno, es 13.7 milímetros de agua. Entonces, en una posición erguida, como ya nos mencionó mi compañero, pues esto va a cambiar, va a llegar a lo que sería una presión de 0 milímetros de mercurio y también pues se mencionaba que en 45 grados, o sea, cuando el paciente está sentado a 45 grados, esta va a ir de 2 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, pues vamos a tener, o es importante mencionar tres situaciones en las que esta presión puede cambiar, empezando pues por una elevación o un cambio en la presión vascular capilar o prevenosa, pues esta no nos va a dar una alteración importante pues en esta presión, pero hablando de, por ejemplo, cuando tenemos una inhalación o una retención de dióxido de carbono, pues esto nos va a aumentar nuestra presión parcial de dióxido de carbono que va a disminuir nuestro pH y esto va a ocasionar una acidificación en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues esta acidificación nos va a llevar a una vasodilatación y esto nos va a llevar a un aumento en lo que sería la presión intracraneana. Puede tener el efecto contrario, por ejemplo, si tenemos una disminución en lo que sería el dióxido de carbono, pues va a subir el pH y esto nos va a causar una vasoconstricción, entonces pues como tal vamos a tener una hipotensión intracraneal. En el tercer punto, hablando sobre la presión venosa, perdón, esta va a tener un efecto inmediato en lo que sería esta presión por el incremento del volumen en las venas, vénulas y pues como tal en los senos de la dura madre. Entonces, tenemos que cuando existe alguna alteración en lo que sería el flujo en las venas yugulares, vamos a tener un aumento en esta presión intracraniana y pues como tal en el espacio lumbar subaracnoideo. Esta es la base de la prueba de Kekenstedt, donde se habla que aquí podemos comprobar si existe un bloqueo raquídeo. Como tal, se hace una presión en lo que sea las venas yugulares y se checa si existe un aumento en lo que sería esta presión intracraniana.
También podemos tener que van a eh, existir ciertas alteraciones, hablando, por ejemplo, en las maniobras de Valsalva, en la tos, en estornudos, donde tenemos una alteración en lo que sería las venas cerebrales y espinales. También podemos hablar sobre que los tumores mediasténicos también nos pueden dar ciertas alteraciones porque pueden ya estar obstruyendo lo que sería la vena cava superior. Y pues también mencionaba que si se detiene el corazón, esta presión del líquido cefalorraquídeo va a llegar a lo que sería cero. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Hablando un poco sobre los trastornos de la presión, volumen y la circulación del líquido cefalorraquídeo ya como tal, pues tenemos ciertas consideraciones fisiológicas que hay que hablar primero. Primero, como recordamos, pues vamos a tener un contenedor rígido que nos va o va a estar conformado por el cráneo, el canal vertebral y la dura madre hasta cierto punto. Entonces, se menciona que un incremento bueno, tenemos como tal tres componentes aquí, ¿no? Tenemos el encéfalo, tenemos la sangre o la presión capilar y tenemos lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se habla de que existe como tal un equilibrio entre estas, que si tenemos un incremento de alguno de estos va a ser a expensa de los otros dos. Va a ser como tipo, pues si uno sube, los dos, otros dos tienen que bajar como para que tengan este espacio, ¿no? Porque pues ya hablamos de que tenemos un contenedor rígido que pues no se va a modificar. Entonces, esto se llama la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Y por qué nos importa esto? Porque tenemos cierta amortiguación cuando existe una elevación en pequeñas cantidades del alguno de estos tres componentes. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se puede desplazar a lo que sería el conducto raquídeo y tenemos que existe cierta, pues una deformación y un estiramiento limitado de algunas estructuras que tenemos, como lo es la hoz del cerebro y la tienda, que como tal, pues si estas se pueden modificar un poquito si tenemos alguna alteración en estos componentes, pero si esta alteración es un poco más grave o si avanza, pues este desplazamiento no va a poder compensar, entonces se dice que va a haber un desplazamiento de masa dentro de la dura madre que va a tener, pues como tal, o va a terminar en una herniación al comportamiento vecino. Entonces, por ejemplo, si sube el tamaño del cerebro, como tal del encéfalo, pues esto nos va a reducir el volumen de sangre y como tal el líquido cefalorraquídeo se va a formar con más lentitud. ¿Por qué pasa esto? Pues esto dice que es como tipo un equilibrio entre la presión intracraneal y que es como tal de volumen y presión. ¿Por qué? Porque el cambio en esta presión intracraneal va a dar como resultado pues como tal un cambio en los volúmenes que les estoy mencionando. Pero esto, porque se ocasiona esto, pues ya nos mencionó mi compañero Jorge toda pues la fisiología de lo que sería la, pues sí, cómo se forma lo que sería el líquido cefalorraquídeo, pero como tal, esta acomodación o esta forma de tratar de amortiguarlo va a fallar eventualmente si esta presión si sigue aumentando. Por ejemplo, tenemos aquí eh, este gráfico donde hay que fijarnos primero en lo que sería la línea A, que nos dice que o esto se llama curva de adaptabilidad idealizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos como tal una curva meseta donde no va a haber cambios importantes en lo que sería el volumen hasta que llegamos a una presión que se dice que es aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Pero cuando esta presión se avanza o si sube de más, esta curva va a subir de una manera exponencial. Entonces, pues como tal, la presión en milímetros de mercurio va a aumentar de manera exponencial también. Las otras dos gráficas que tenemos aquí nos hablan sobre mecanismos, pues como tal, ya patológicos. Por ejemplo, la B nos menciona un mecanismo de resistencia, por ejemplo, en una situación de un edema o una lesión isquémica o un politrauma, o por ejemplo, como es el caso en una hidrocefalia por un bloqueo raquídeo, pues como tal no necesitamos llegar o el mecanismo de equilibrio intracraneal va a estar desplazado hacia lo que sería presiones más bajas, entonces el hecho de que a lo mejor no es como tal fisiológico y a presiones más bajas esta curva va a aumentar exponencialmente, pero por ejemplo también tenemos lo que sería
la gráfica C o la línea C, que esto nos habla sobre otra condición, que sería, por ejemplo, un aumento de la tolerancia a esta presión, por ejemplo, en una situación de una atrofia cerebral, por ejemplo, tenemos una oclusión vascular, incluso se mencionaba que en algunas situaciones de ingesta de alcohol y de drogas, pues esta como tal, esta curva se iba a desplazar a lo que sería la derecha, entonces podía aguantar un poquito más de lo que sería la presión hasta empezar a aumentar exponencialmente. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí nada más tenemos que tomar en cuenta un concepto que se llama la presión de riesgo cerebral o CPP, que como tal va a ser nuestra diferencia entre la presión intracraneana y la presión arterial media en los vasos cerebrales. Si estas son iguales, se puede llegar hasta la isquemia. Entonces, incluso se hablaba de que en ciertas situaciones donde estas presiones no eran iguales, pero por ejemplo, si se tenía una diferencia muy baja por un largo tiempo, pues teníamos un importante riesgo de un infarto cerebral, aunque pues como tal estas presiones no fueran iguales, ¿no? Entonces, ya dejando eso un poquito de lado, también tenemos que mencionar que existen como tal diferentes fluctuaciones espontáneas en lo que sería, pues como tal, esta presión intracraniana. Tenemos que se estudió esto, se dice que Lundberg fue la primera persona que registró y analizó, perdón, y que analizó cómo se afectaba esta presión intracraniana, por ejemplo, principalmente en personas con tumores del cerebro y dijo que o encontró que existían tres diferentes ondas. Las ondas B y C como tal no tienen tanta importancia. ¿Por qué? Porque estas son pulsaciones que tienen que ver con la presión arterial, con la pulsación respiratoria y como tal no tienen una importancia clínica. Aquí las únicas que vamos a mencionar van a ser las ondas A. Se menciona que estas son aumentos rítmicos de la presión intracraniana de aproximadamente 50 milímetros de mercurio cada 15 a 30 minutos que duran al menos un minuto. Se dice que estas son como tipo ondas en meseta y que se cree que se causan por un fallo en la autorregulación de la que ya habíamos hablado, porque existe un aumento del volumen sanguíneo intracranial. Entonces, estas como tal es un fallo en la autorregulación que al final terminan como tal autorregulándose ellas mismas. Prácticamente estas son precedidas por un breve periodo de hipotensión sistémica leve, que como tal nos van a ocasionar una vasodilatación, van a ocasionar como tal un aumento en la presión intracraniana y como tal va a haber un aumento de la presión arterial breve. Entonces, como tal, como les digo, como que el cerebro se le olvida, bueno, no, es como tal este periodo en el que el cerebro se ajusta o se autorregula, entonces por eso existen estas fluctuaciones, ¿no? Oye, a ver, espérame. No es presión de riesgo cerebral. ¿Por qué le pusiste eso? Presión de riesgo. Bueno, es que así lo vi Mira, en el libro. se llama presión de Ujú, perfusión cerebral. de perfusión. Bueno, A igual ver, alguien busque por ahí, si tienen manera, póngale ahí, cómo obtener la presión de perfusión cerebral. A ver qué nos dicen. sí, igual aquí lo checo en el libro para ver si fue una equivocación mía. ¿Alguien lo encontró? Doc, por ejemplo, aquí en el Adam sí viene así como riesgo, pero igual lo busco en No, a ver, pero internet. espérame, pero ya buscó alguien lo que les pedí. Sí, Doc. ¿Qué dice ahí? Dice, la presión de perfusión cerebral se calcula restando la PIC del paciente de la presión arterial media. Ahí está. La- Es la presión intracraneal menos la presión arterial media. ¿Y cuánto es lo normal, doctora? Lo Dice normal que debemos de tener de presión de perfusión cerebral. de menos de 50 milímetros de mercurio. No, más, tiene que ser más. De Tiene que ser 70. Ah, más ok, de ya. 50. Eso es lo normal, porque yo siempre les he dicho a mis alumnos que recuerden que en Estados Unidos la velocidad máxima en las carreteras es de 55 millas por hora. Entonces recuerden que la presión de perfusión cerebral es de 55 mililitros, o sea, de sangre, eh,
o milímetros de mercurio por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿De acuerdo? Chido, gracias. Entonces no es presión de riesgo cerebral, es presión de perfusión cerebral. Ok, ahí lo corregimos. Sí, para que lo corrijas, porque Ujú, luego todo el mundo va a tener esta diapositiva y que no vaya con ese error. ok, A ver, sí, doc, explícanos de gracias. nuevo entonces las ondas. Hay A, B y C. Y Ajá. luego, Bueno, como tal, como les mencionaba, las ondas B y C como tal no se mencionan o no se explican. ¿Por qué? Porque estas tienen que o son dependientes de lo que sería la pulsación arterial, la respiratoria y como tal no tienen una importancia clínica. Pero la onda A sí la tiene. ¿Por qué? Porque esta, como tal, se dice que es un fallo en la autorregulación que causan como tipo ondas en meseta, como tal, tienen una definición de que son aumentos rítmicos de la presión intracraneal de hasta 50 milímetros de mercurio, que ocurren cada 15 a 30 minutos, duran aproximadamente un minuto y es como tal el tiempo que se necesita como para la autorregulación la autorregulación que como tal tiene esta presión cuando existen periodos de, por ejemplo, hipotensión sistémica leve. ok, muy bien. Ok. Entonces tenemos que tener una presión arriba de 50 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ¿qué más? Como aquí ya nada más para terminar con esto, como mencionaba el doctor, pues una disminución importante de esta presión de riego cerebral, pues nos mencionaba que, por ejemplo, abajo de Presión de perfusión de cerebral. perfusión, perdón, cerebral, nos mencionaba el libro que abajo de 15 milímetros de mercurio ya era una situación peligrosa, pero había casos ¿Cómo, donde, por cómo? ejemplo, cuando estábamos en 40, que había casos, por ejemplo, cuando estábamos en 40 milímetros de mercurio, donde podíamos no tener daño si había no había una diferencia o una presión arterial alterada. Entonces decía que, pues como tal, entre más disminuyera esta, más teníamos peligro de tener alguna isquemia. Ok. ¿Le puedes dar a A la ver, siguiente? es que, a ver, está muy fácil de entender esto. Recuerden que el cráneo es una cavidad que no se distiende. Entonces, si tú tienes adentro una presión que está dada, oye, hay un esquema siempre, no lo mencionaste. ¿Cómo te llamas? ¿Evelyn? No, yo soy Daniela. Daniela. A ver, Ujú. Daniela, hay una cosa que no mencionaste, porque regrésate un poquito, por favor. Otra para atrás. A ver, bueno, una para adelante. A ver, esta doctrina Monroe-Kelly, ¿qué es lo que la establece? ¿Qué porcentajes de los tejidos que hay adentro del cráneo son los que dan la presión? Mm, ¿Podría el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo? Ajá, ¿en qué porcentaje están? Creo que Mm, es importante, ahí no traes esos números, pero es importante recordar que 80% de la presión dentro del cráneo lo da el parénquima cerebral. El 10% lo da el líquido, el volumen de líquido cefalorraquídeo, y el otro 10% lo da el volumen de sangre intravascular dentro del cráneo. Entonces, eso que dijiste tú es totalmente correcto. Cada vez que incrementa la presión en el encéfalo, pues va a ser, si es con cualquiera de los tres componentes, pues va a ser a expensas de los otros. Por eso es que es peligroso el aumento de la presión, porque provoca compresión del encéfalo. ¿De acuerdo? ok, doctor. Así, así que bueno, entonces vale la pena tener esos numeritos, recordarlos: 80% el encéfalo, 10% el volumen vascular y 10% el volumen de líquido cefalorraquídeo. Y recuerden que si hay más líquido cefalorraquídeo porque no se absorbe correctamente o porque se produce de más, pues entonces tenemos compresión del sistema vascular y compresión del encéfalo. Muy bien. A ver, síguele, por favor. ¿Le puedes dar, por favor? Pues ya hablando como de manera general, en algunas causas que pueden ocasionarnos presión intracraneal elevada,
pues mencionaba, por ejemplo, una masa intra o extracerebral, como tal puede ser un tumor, algún infarto que nos haya ocasionado edema, alguna contusión traumática extensa, algún hematoma, incluso pues es como tal una lesión localizada que nos vaya a deformar, como tal las paredes adyacentes a esta. También podemos tener una tumefacción generalizada del cerebro, como tal por eventos isquémicos o anóxicos, incluso aquí nos mencionaba que que se podía ocasionar por una insuficiencia hepática aguda, alguna encefalopatía hipertensora, este, y como tal, pues era un efecto de masa, ¿no? También podíamos tener, o se podía ocasionar por un efecto de la presión venosa, como lo podía hacer en situaciones de una trombosis, por ejemplo, del seno venoso central, la insuficiencia cardíaca y como tal, pues la obstrucción de las venas mediastínicas superiores y como tal también de las yugulares. También se podía ocasionar por alguna obstrucción del flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo, como tal, como es el tema, pues en alguna hidrocefalia. Y pues también se podía ocasionar por una expansión del volumen del líquido cefalorraquídeo, como lo puede hacer en alguna meningitis, en alguna hemorragia supracnoidea, o como tal que exista un aumento de la producción, como tal, por ejemplo, por algún tumor del plexo coroideo. ¿Le puedes dar, por favor? Y hablando como tal sobre algunas generalidades de qué nos va a ocasionar clínicamente esta elevación, pues se dice que el paciente se puede manifestar con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia. Podemos tener una parálisis ocular y el papiledema. Esto puede ocasionar, o si avanza durante días o más tiempo, incluso podemos tener lo que sería una obstrucción o un oscurecimiento del campo visual que nos puede incluso llegar a a una ceguera. Esto como tal se debe estar vigilando con lo que sería un dispositivo en la cavidad craneal, pero un poquito más adelante vamos a hablar sobre cuáles son las consideraciones que se necesitan para la colocación de este dispositivo. Y pues se dice que, por ejemplo, si tenemos una masa intracraneal más grande, pues puede tener algunos signos y síntomas como lo pueden ser la dilatación pupilar, podemos tener una parálisis del lóbulo motor, podemos tener somnolencia y podemos tener esta respuesta de Cushing, que es pues como tal una hipertensión, bradicardia y una respiración irregular. A ver, Este, esa, por favor, apréndanse esa triada de Cushing. ujú. A ver, díselas de nuevo, por favor. Hipertensión, bradicardia y respiración irregular. Vean ustedes cómo está un poquito paradójico el hecho de tener, por un lado, hipertensión y por otro lado, bradicardia. Vean esa disociación que hay entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y además las alteraciones respiratorias, que son una triada que nos está indicando una importante elevación de la presión intracraneal. Eso seguramente lo veríamos más en pacientes que ya tuvieron un traumatismo, ya tuvieron una hemorragia y que están dentro de terapia intensiva, y ahora estamos monitorizándolos y estamos viendo que se están disociando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahí es bien importante ver la pupila y estar monitorizando con estudios de imagen para saber qué se tiene que hacer con ese paciente. También nos mencionaba que, por ejemplo, se consideraba o lo normal era que un paciente estuviera alerta cuando estaba o cuando tenía una presión aproximadamente de 25 a 40 milímetros de mercurio y que ya entrara en coma cuando era aproximadamente de 40 a 50 milímetros de mercurio. También nos mencionaba que, por ejemplo, si teníamos una herniación, como tal, un efecto de masa, pues esta presión podría ir aproximadamente de 28 a 34 milímetros de mercurio. Y aquí nos mencionaba algo importante que era o tenemos que tener consideraciones especiales, por ejemplo, en niños y lactantes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunas estructuras que no se han cerrado, entonces pues vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con lo que sería una macrocefalia, algunas enfermedades metabólicas hereditarias, así como lo que sería un hematoma, una hernia subdural, una hemorragia ventricular neonatal o incluso algunos tumores o quistes. Le puedes dar la siguiente. Y ya hablando un poco sobre la medición seriada de lo que sería el líquido cefalorraquídeo, pues esta como tal mencionaba o era importante tener en cuenta que la meta terapéutica que íbamos a tener era que fuera menor a 20 milímetros de mercurio, que era
considerando lo que ya les había explicado de la curva de adaptabilidad para que no tuviera estos aumentos como exponenciales, ¿no? Entonces decía que el dispositivo era como controversial, entonces tenía que ver o tenías que considerar pues la duración de la vigilancia y pues tenías que seleccionar al paciente adecuadamente, tenías que considerar la edad del paciente, las enfermedades subyacentes que tuviera y pues como tal tu perspectiva del tratamiento o cómo ibas a minorar esta lesión. Decía que, pues como tal, podíamos o tener la colocación de lo que sería un monitor fibro óptico o un DEN intraverticular para, como tal, estar midiendo esta presión, en especial, por ejemplo, en pacientes comatosos o estupurosos. También, por ejemplo, cuando tú supieras que existía una masa o algún trauma y pues que esto nos fuera a ocasionar una desviación o una tumefacción grave. Y eso era todo lo que mencionaba de aquí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos a pasar a las hidrocefalias. ¿Le puedes dar una, por favor? Como definición tenemos que saber que pues es la dilatación activa del sistema ventricular que va a ser secundaria a una inadecuada circulación del líquido cefalorraquídeo desde su lugar de producción en los ventrículos cerebrales hasta su punto de absorción en la circulación sistémica. ¿Le puedes dar otra, por favor? Aquí en esta diapositiva, pues vamos a ver la clasificación. Se divide en no comunicantes o las que son conocidas como obstructivas y las comunicantes que son no obstructivas. En las no comunicantes tenemos congénitas y adquiridas. Las congénitas pueden ser estenosis, atresia de los forámenes de Magendie y Luschka, malformación de Chiari, aneurisma, quistes, etc. En adquiridas tenemos tumores supratentoriales de la región optoquiasmática, de la región pineal, de la fosa posterior. Están las infecciones y los vasculares. Y finalmente, en los comunicantes, que son los no obstructivos, tenemos hiperproducción de líquido cefalorraquídeo y la hidrocefalia idiopática del adulto, que vamos a ver más adelante. ¿Le puedes dar otra, por favor? Bueno, vamos a iniciar con algunos conceptos. Primero tenemos que saber que la definición de hidrocefalias comunicantes son las que no presentan obstáculos en el sistema ventricular. Es decir, que se acepta en estos casos que la causa de la hidrocefalia está en la dificultad de circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. El concepto de hidrocefalia comunicante se basó en que observaron que cuando insertaban un colorante, en el ventrículo lateral se difundía con facilidad hacia el espacio subaracnoideo, lumbar, y que el aire que se inyectaba en este pasaba hacia el sistema ventricular. En las no comunicantes tenemos por definición que son las que presentan obstrucción entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Es decir, si el líquido espinal lumbar se mantenía sin coloración tras la inyección del colorante, se asumía que la hidrocefalia era obstructiva o no comunicante. Excepcionalmente, la hidrocefalia se puede deber a un aumento de producción por papiloma de los plexos coroideos. ¿Le puedes dar otra, por favor? Y bueno, ya tenemos causas de hidrocefalia. Primero tenemos lo que es la obstrucción del agujero de Monro, es decir, un agujero de Monro puede bloquearse por un tumor o cuando hay una desviación horizontal de estructuras encefálicas centrales por una gran masa unilateral. Esto causa lo que es la ampliación de un ventrículo lateral o parte del mismo. Es posible que grandes tumores del tercer ventrículo, por ejemplo un quiste coloide, bloqueen ambos agujeros de Monro, lo que lleva a la dilatación de ambos ventrículos laterales. Y pues aquí podemos ver algunos ejemplos: tumor, desviación y el quiste coloide. En obstrucción del acueducto del silbo, este puede ocluirse por diversas lesiones del desarrollo o lo que son gliosis periacueductales, que podría ser por atresia o bifurcación determinadas de manera genética. En este caso, pues la obstrucción va a generar lo que es la dilatación del tercer ventrículo y ambos ventrículos laterales. Y pues otros sitios de obstrucción de las vías de líquido cefalorraquídeo son los agujeros de Luschka y de Magendie, que pues pueden ser por el síndrome de Dandy-Walker o también el espacio subaracnoideo alrededor del tallo cerebral puede tener una meningitis fibrosante posinflamatoria o poshemorrágica. Estas últimas formas de obstrucción que mencioné resultan en aumento de tamaño de todo el sistema ventricular, incluso el cuarto ventrículo. Otros sitios de obstrucción pues serían los espacios subaracnoideos sobre las convexidades cerebrales. ¿Le das otra, por favor? Y finalmente tenemos otras dos definiciones, que es la hidrocefalia externa y la aguda.
La externa, pues aquí hace referencia a espacios subaracnoideos agrandados sobre y entre los hemisferios cerebrales que van a estar relacionados con un agrandamiento modesto de los ventrículos laterales que son visibles por radiografía. Y finalmente la hidrocefalia aguda, pues esta es por hemorragia subaracnoidea y la cerebral que van a irrumpir en los ventrículos y van a expandir con rapidez el volumen de